Bueno, muy bien, pues ya por la hora ya vamos a empezar, Lolita. Sí, muy bien. Buenos días a todos. Hoy vamos a ver el tema de síndrome de Addison. Los objetivos de la clase, pues, veremos un poquito de epidemiología, fisiopatología, las principales etiologías de la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, cómo se manifiesta clínicamente, cómo se establece el diagnóstico, qué determinaciones hormonales tenemos que hacer, cuál es el tratamiento, qué manejo se tiene que dar a pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal en condiciones especiales, por ejemplo, aquellos pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de cirugía o que están cursando con algún evento estresante. Y por último veremos un poquito de lo que es la crisis suprarrenal aguda o crisis adrenal. Como historia, pues tenemos que la primera vez que se atribuyó el término de insuficiencia suprarrenal fue en el año de 1885 por Thomas Addison. Por eso también se conoce la enfermedad como enfermedad de Addison. Y esto inicialmente se caracteriza por pérdida de la función de las glándulas suprarrenales en cuanto al nivel de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos, que puede ser a nivel primario, es decir, afectación directamente de la glándula suprarrenal, secundario, afectación de la hipófisis o terciario con afectación del hipotálamo. La definición, pues es eso, un déficit de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Esto se va a dar cuando ocurre el 90% de la pérdida del parénquima glandular suprarrenal. Tenemos como epidemiología que esta es una enfermedad poco común, que los casos que se han encontrado son 35 a 60 casos por millón de habitantes. En otras bibliografías se estima que hay aproximadamente 150 casos por millón de habitantes y la incidencia oscila de 4 casos por 1 millón de habitantes. Sobre todo las estadísticas que más han encontrado es en la Unión Europea. La que tenemos también que la insuficiencia suprarrenal aguda, esto sí es más frecuente en los pacientes que padecen insuficiencia suprarrenal. Como tal, se presentan de 5 a 10 casos por cada 100 pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, perdón. Y la mortalidad de esto es grave porque de estos pacientes que presentan insuficiencia suprarrenal aguda, 0.5 de cada 100 van a fallecer. Más adelante vamos a ver un poquito de fisiopatología, pero tenemos como etiología que las principales causas de insuficiencia suprarrenal, la principal es la autoinmune, que se conoce como adrenalitis inmune, que ocurre el 70-90% de los casos. Entonces, en esa situación sí es considerable solicitar anticuerpos. Vamos a verlo más adelante. La siguiente causa son las infecciones que pueden desencadenar una insuficiencia suprarrenal. La más común que se ha encontrado es la tuberculosis, la micosis y los parasitosis. Y en la bibliografía recientemente se ha encontrado también como el VIH como causante de insuficiencia suprarrenal. Tenemos también otras causas, la hemorragia suprarrenal aguda, que puede ser sobre todo asociada a anticoagulación. Pacientes que, por ejemplo, tienen un evento tromboembólico, los anticoagulan o los trombolizan y hacen hemorragia suprarrenal y consecuentemente desarrollan insuficiencia suprarrenal. Otras también que causan son las enfermedades por depósito como la sarcoidosis, la amiloidosis y la hemocromatosis. Otras causas también pues es iatrogénica asociada a fármacos. A continuación vamos a ver qué fármacos se asocian a insuficiencia suprarrenal. Y pues la quirúrgica por extirpación de las glándulas suprarrenales. También tenemos, eso en cuanto a la causa primaria directamente de la glándula. Tenemos las causas que se asocian a insuficiencia suprarrenal secundaria, sobre todo cuando hay un déficit en la secreción de la hormona adenocorticotrópica. Puede ser por tumores a nivel de la glándula hipofisiaria porque es la principal encargada de secretar la ACTH. Puede ser también por tumores metastásicos, los principales que se han encontrado es el tumor de pulmón y el tumor de mama. Otra cosa que también se ha encontrado es cuando hay infiltración hipofisiaria, sobre todo linfocítica. O también por causas iatrogénicas cuando hay cirugías por, no sé, por extirpación de algún adenoma hipofisiario y generan lesión y es por causa iatrogénica. Otro también de las causas que se ha encontrado como generante de insuficiencia suprarrenal secundaria, pues son los infartos hipofisiarios, sobre todo en las mujeres posparto del síndrome de Sheehan. Tenemos también
Otras causas menos comunes, como son los traumatismos craneoencefálicos, o sobre todo cuando un paciente está recibiendo también tratamiento corticoide suspende de manera brusca. Los fármacos que más se han asociado con la generación de insuficiencia suprarrenal, tenemos que son, por ejemplo, los anticoagulantes, estos secundarios, a que generan hemorragia, como se había comentado anteriormente. En este caso, la heparina, la warfarina o cualquier medicamento que se use para trombolisis. Otras causas también que se han encontrado, los fármacos que destruyen la corteza adrenal. Por ejemplo, el mitotriptone es un medicamento quimioterapéutico que se usa para el cáncer de la glándula suprarrenal, pero al generar destrucción de las células suprarrenales también genera insuficiencia suprarrenal secundaria. Otra de las causas que también se ha encontrado es el fenobarbital y la fenitoína, ya que interfieren con el metabolismo del cortisol. También están asociados los antipsicóticos, ya que también actúan en la transcripción genética y la vía de deseñalización de glucocorticoides. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes que utilizan este tipo de fármacos a la hora de poder diagnosticar como probable etiología la insuficiencia suprarrenal. Otras causas pues también pueden ser defectos genéticos, sobre todo asociados al déficit de 21-hidroxilasa. Esos pacientes pues ya se tiene que hacer primero la determinación, pero son casos contados que tienen ese tipo de patología, más bien se presentan de manera aislada. También los pacientes que tienen un panhipopituitarismo secundario puede ser un síndrome de Chiga, también pueden generar insuficiencia suprarrenal. Otras causas son estos síndromes, pero son muy poco comunes en nuestra población, como la enfermedad de Wolman o el síndrome de triple A. Aquí les presenté las características clínicas con las que se pueden llegar a presentar, pero nada más para tenerlo como en consideración una vez que establezcamos el diagnóstico. Bueno, la fisiopatología tenemos que es el eje adrenal, que consta, en primer lugar, de una glándula suprarrenal. Tenemos que la glándula suprarrenal pesa aproximadamente 4 gramos y tiene una longitud como de 4 centímetros por 2 centímetros de ancho y por 1.5 centímetros de espesor, aunque varía de individuo. La glándula suprarrenal se compone de corteza y médula. La corteza es la capa superior, la médula pues, es la capa central. La corteza se divide en 3 capas, que es la capa glomerular, que es la encargada de la producción de la aldosterona, la capa fascicular, que es la que se encarga de la producción del cortisol, y la capa reticular, que es la que se encarga de la producción de los andrógenos. Entonces tenemos que hay mecanismos que van a regular la producción de cortisol o que van a inhibir la producción de cortisol. Tenemos que aproximadamente el cortisol, lo que se produce por día, es de 10 a 20 miligramos. Entonces, cuando el cortisol puede verse afectado, por ejemplo, ante situaciones de estrés, ante inflamación, ante exceso de cortisol, y cuando hay un exceso de cortisol, pues la hormona CTH se va a inhibir para no, digamos que es como retroalimentación negativa para no producir más cortisol del que ya hay. Tenemos que el cortisol tiene como un ciclo circadiano. El cortisol se produce de manera más activa, su pico más alto es alrededor de 6 a 8 de la mañana. Empieza a bajar, tiene un nadir alrededor de lo que son las 22 horas a las 23. Entonces esto va a ser importante saber cuándo es el pico más alto del cortisol, de la secreción, para poder determinar los niveles hormonales de cortisol en la hora apropiada. Entonces tenemos que también, por ejemplo, a nivel de hipotálamo se secreta la hormona liberadora de corticotropina. Esta puede estar, su secreción está influenciada directamente por situaciones como la hipoglucemia, el estrés, hasta los traumatismos o la cirugía. Una vez que esto se empieza a liberar por estos estímulos, permite que la hormona adrenocorticotrópica actúe a nivel de los receptores de la glándula suprarrenal. Aproximadamente hay como 3.000 receptores de estos para que empiece digamos que la conversión de una molécula inactiva a cortisol.
Y una vez que el cortisol se ha producido, pues tenemos que va a generar como dentro de sus reacciones aumento de la lipólisis, aumento de la glucogenólisis, aumento de la gluconogénesis. A nivel del sistema cardiovascular, pues va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la contractilidad cardíaca, va a aumentar el efecto presor. Entonces, esto va a depender de la sintomatología cuando hay ausencia de cortisol, porque todo lo que hacía el cortisol, al haber insuficiencia suprarrenal, pues va a estar inhibido. Tenemos también por otra parte, eso es en cuanto al cortisol, por otra parte lo que son los mineralocorticoides. Tenemos que la renina se secreta por las células justaglomerulares del riñón ante estímulos, por ejemplo, de la presión baja. Entonces, lo que hace la renina es permitir que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1 a través de la enzima convertidora de angiotensina a nivel de los pulmones, para que ésta se forme de manera activa, que es la angiotensina 2, y nos permita la generación a nivel de la capa glomerular de la aldosterona. Y la aldosterona pues va a tener los efectos mineralocorticoides deseados en los pacientes, que va a permitir la excreción de sodio, la excreción de potasio y la retención de sodio. Y cuando no se puede llevar a cabo, también que hay insuficiencia suprarrenal, pues la aldosterona no se está secretando de manera adecuada y vamos a tener las consecuencias reflejadas en los desequilibrios hidroelectrolíticos. Tenemos que, por ejemplo, los corticoides tienen muchas funciones a nivel sistémico, tanto buenas como malas. De las funciones buenas que tiene el cortisol es que modula la respuesta inflamatoria. Por eso lo damos ante muchos procesos de inflamación. Pero también tiene sus consecuencias adversas. Por ejemplo, disminuye la densidad mineral ósea, disminuye la formación de huesos y nos genera osteoporosis. Esto va a ser importante, pues tenemos que vigilar a los pacientes que les demos tratamiento con corticoides. También favorece la adipólisis y aumenta la obesidad central. Entonces aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes que usan corticoides. Y al aumentar el riesgo cardiovascular también aumenta la hipertensión, aumenta la retención de sal y agua. Esto también genera a nivel gástrico úlceras. También tenemos que puede generar el cortisol, glaucoma. Y también síntomas psiquiátricos como depresión y psicosis. Y a nivel de la piel, pues genera disminución del colágeno, disminución de la capacidad de respuesta de las células de la piel, y por eso también son más susceptibles a infecciones, al estar más adelgazada la piel. Bueno, y tenemos entonces que la insuficiencia suprarrenal se da porque existe algún estímulo, ya sea un estímulo inflamatorio, un estímulo iatrogénico, un estímulo autoinmune que genera aquella destrucción a nivel de la glándula suprarrenal. Esa destrucción tiene que ser, como les mencionaba, del 90% para que pueda haber manifestaciones clínicas, mientras es silenciosa. Solamente se puede quizás detectar por determinaciones hormonales. Y más que nada, lo que más se va a encontrar, las hormonas que más se van a encontrar afectadas en la insuficiencia suprarrenal van a ser el cortisol y los mineralocorticoides. Las hormonas o las glándulas sexuales suprarrenales se van a ver menos afectadas porque tienen otras vías de producción o de síntesis. Entonces, los pacientes van a manifestar menor cantidad de sintomatología asociada a déficit de hormonas sexuales. Bueno, tenemos dentro de las manifestaciones clínicas, va a ir desde los síntomas que pueden ser, les menciona que pueden ser muy inespecíficos. Inicialmente, sus pacientes pueden estar con debilidad, cansancio, mal estado general, pueden referir pérdida de peso, o algunos debutar con síntomas como depresión o ansiedad. Posteriormente se puede empezar a agregar lo que es anorexia, pérdida del apetito e hipoglucemia, sin tener diagnóstico previo de diabetes o alguna causa que esté generando la hipoglucemia. Sobre todo esto se asocia al déficit de cortisol o glucocorticoides. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar asociadas a los mineralocorticoides va a ser la hipotensión, la pérdida de peso y la deshidratación. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas derivadas de los déficits de andrógenos, pues vamos a encontrar sobre todo que en las mujeres son las más sintomáticas. Los hombres puede pasar desapercibido este tipo de sintomatología. Las mujeres van a referir pérdida de la libido, ansiedad, depresión, ausencia de vello púbico, disminución del vello púbico, y nada más. Los hombres en algunas ocasiones pueden
pueden llegar a referir Ujú. disfunción eréctil. Ay, sí, También se sí, va a ¿verdad? ver Sí, alterado, también, ¿no? va a haber hiperpigmentación de la piel y de las mucosas. Dentro de los síntomas clínicos, pues los signos vamos a encontrar pues la pérdida de peso, la hiperpigmentación, por el exceso de la hormona adrenocorticotrópica, que esta genera un aumento de la melanocortina e hipotensión. Y dentro de los laboratorios, bueno, eso lo voy a mencionar más adelante. Y pues aquí podemos ver en la imagen A, pues una diferencia entre una mano y otra, que una está más hiperpigmentada que la otra. También zonas de piel más hiperpigmentadas en la región del torso. Podemos también ver ulceraciones a nivel de la, puede haber úlceras a nivel de la cavidad bucal. Lo más importante aquí, porque muchos de estos síntomas son inespecíficos. Esa es la desventaja, que los síntomas los podemos atribuir a otras causas. Y aquí el punto es que algunos pacientes debutan con insuficiencia suprarrenal aguda y es una causa de mortalidad muy alta. Entonces, el diagnóstico es muy esencial en estos pacientes. Lo primero, se tiene que hacer como un diagnóstico sindromático de que hay insuficiencia suprarrenal o sospechar por la clínica. Posteriormente se tiene que ver dónde está el déficit, si es a nivel de la glándula suprarrenal, si es a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. Y una vez que sabemos que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal y que probablemente sea primaria o secundaria, tenemos que ver por qué se está generando, cuál es la causa principal que está causando la insuficiencia suprarrenal para poder, porque vamos a dar el tratamiento para la insuficiencia suprarrenal, pero tenemos que corregir la causa que la está originando. Podemos hacer como una comparación entre la sintomatología o manifestaciones que se van a presentar en la insuficiencia suprarrenal primaria contra la secundaria. En la primaria va a haber hiperpigmentación, va a existir hipercalemia, va a existir hiponatremia, va a haber acidosis metabólica, va a haber hipotensión, alopecia, vitiligo y la ACTH va a estar elevada. Eso es como la característica. En una insuficiencia suprarrenal, la hormona, la adrenocotrópica, se tiene que elevar para poder, digamos que manifestar la ausencia de cortisol. En cambio, cuando la insuficiencia es secundaria, es decir, por alteración en la hormona adrenocorticotrópica, esta va a estar normal o baja. Y las manifestaciones clínicas van a ser menos características. Puede o no haber hiperpigmentación, vitiligo. Los desequilibrios hidroelectrolíticos no están presentes frecuentemente, es más raro que se manifiesten. Entonces, la más característica es la primaria. Otra cosa que nos puede así como ayudar, encontré este cuadrito, como para empezar a buscar las etiologías. Tenemos que ver en nuestro paciente, por ejemplo, pensar si puede ser debido a trauma. ¿Y qué nos hace pensar que puede ser debido a trauma? Que ha tenido quemaduras, que ha tenido cirugía previa, que ha tenido un traumatismo como tal, que realice deportes de alto impacto, que tenga sangrado. Eso nos podría orientar que la etiología de nuestra insuficiencia suprarrenal es de causa traumática. Si sospechamos de algún desorden de la coagulación, pues tiene que ser algún paciente que ya se conozca con trastornos de la coagulación, algún paciente que haya recibido anticoagulantes o que se haya trombolizado. Son como los factores de riesgo que nos pueden orientar. Que sospechemos de otras causas, por ejemplo, de infiltración, pacientes que ya se conocen con amiloidosis, con sarcoidosis, entonces no sería raro encontrar que también tienen insuficiencia suprarrenal por infiltración. Que también se deban a causas endócrinas, que es muy común, más común sobre todo asociado a desórdenes tiroideos, es decir, a hipertiroidismo o hipotiroidismo. Es menos común que la insuficiencia suprarrenal se presente en pacientes con diabetes mellitus o con tiroticosis. Más bien se asocia a lo que mencioné, hipertiroidismo y hipotiroidismo, y nada más. También sospechar de enfermedades infecciosas. Si es un paciente con diagnóstico de tuberculosis, entonces es muy probable que la insuficiencia suprarrenal sea secundaria tanto a la rifampicina que usan como tratamiento o a la misma infección como tal. Se mencionaba que anteriormente, antes de que se diera un tratamiento adecuado para la tuberculosis, la principal causa de insuficiencia suprarrenal era la tuberculosis. Actualmente, pues no, ya ha sido desplazada por la causa autoinmune. Los paraclínicos,
Pues lo principal que tenemos que pedir es una biometría hemática, la química sanguínea, los electrolitos séricos, perfil tiroideo y perfil lipídico. Y pues lo que vamos a encontrar son disturbios de los electrolitos. Aproximadamente las alteraciones hidroelectrolíticas se van a presentar como en el 92% de los pacientes. La hiponatremia va a ocupar el 88% de los casos. La hipercalemia un 64% y la hipercalcemia un 6%. Se va también a asociar anemia como un 40% de los pacientes de esto se va a encontrar. Entonces, en sí, los laboratorios no son muy específicos, pero sí nos pueden orientar. Sería parte del abordaje que haríamos de primera intención del paciente, la historia clínica, el interrogatorio, los factores de riesgo. Le pediríamos los laboratorios y nos podrían orientar, más no establecer el diagnóstico. Podemos pedir estudios de imagen, sobre todo tomografías, que son menos costosas y las tenemos más accesibles. Sobre todo lo que se va a encontrar, pues podemos buscar, por ejemplo, infiltración por histoplasmosis, que se ven como los pequeños nodulitos, las flechitas, en la imagen A. En la imagen B, que se ve infiltración por metástasis de melanoma a la glándula suprarrenal, que sí es común esta etiología en pacientes que tienen cáncer por melanoma. También la hemorragia, en la imagen C podemos ver una hemorragia adrenal secundaria a un paciente que tuvo tromboembolia pulmonar y lo trombolizaron. O también asociado a tuberculomas en pacientes con tuberculosis. Entonces la imagen sería como una herramienta diagnóstica para orientarnos a cuál podría ser una de las posibles causas. Más no nos va a establecer tampoco el diagnóstico. Los marcadores inmunológicos. Bueno, estos no se recomiendan pedirlos de primera intención porque son costosos y pues no en todos los hospitales, bueno, no en todos los hospitales se hace. Pero sobre todo hay dos asociados, los SACAS y los de la enzima 21 hidroxilasa. Estos anticuerpos se van a presentar aproximadamente en los que son asociados a adrenalitis autoinmune, nada más. Dice que en los pacientes que ya la padecen se van a encontrar positivos el anti-21H en el 100% de los casos y los SACA se van a encontrar presentes en el 70% de los casos. Pero esto ya sería, por ejemplo, cuando no encontremos una etiología. Primero empezamos con lo básico, con lo que tenemos a la mano, y ya después de descartar todas las causas, por ejemplo, infecciosas, metabólicas o por dietrogenia, ya podemos, o tener el antecedente de que el paciente padece alguna enfermedad autoinmune, pues ya podríamos orientarnos a pedir marcadores inmunológicos. Mientras, pues no es de primera intención. Lo realmente importante en la enfermedad de Addison son las determinaciones hormonales. Aquí lo primero que se tiene que hacer o cuando se sospecha de insuficiencia suprarrenal, es la determinación de cortisol sérico. Se menciona que un cortisol sérico por abajo de 3 microgramos, todo lo que dice U es microgramos, no me detecta el microgramo, se considera diagnóstica de insuficiencia suprarrenal. Ahorita vamos a ver un esquemita. Y ya no requeriría hacer como tal un test o más pruebas de laboratorio que pueden ser más costosas. Un valor entre 3 y 5 es altamente sugestivo, pero no confirmatorio. Y cuando tienes un valor de cortisol por arriba de 15 miligramos, pues prácticamente se descarta insuficiencia adrenal. Y ya no se requeriría de momento más seguimiento. Ahorita vamos a ver en qué condiciones se tienen que tomar las muestras y con qué horarios. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este esquemita que se me hizo muy práctico. Más adelante vamos a ver algunas de las pruebas que se mencionan en este esquema. Cuando se insuficiencia suprarrenal, siendo el ciclo del cortisol, que tiene el pico más alto entre 6 y 8 de la mañana, se recomienda tomar las determinaciones de cortisol de 8 a 9 de la mañana. Si nos da menor de 3 microgramos, prácticamente confirma el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, se tiene que iniciar tratamiento sustitutivo con corticoides. Si nos da entre 3.6 a 10 microgramos, es altamente probable y se debería iniciar el tratamiento con corticoides, queda a la consideración del médico. Si nos da, se puede realizar, y si el médico considera que quiere realizar otro estudio, pues podemos proceder al test corto de ACTH. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Y ya dependiendo de
Por ejemplo, si el test nos da menor de 18 microgramos, es altamente probable de insuficiencia suprarrenal y ya se tiene que iniciar tratamiento con corticoides. Si nos da mayor de 18 microgramos de niveles de cortisol, pues prácticamente ya se excluiría el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y se tienen que buscar otras causas. Si tenemos una determinación de cortisol sérico de 8 a 9 de la mañana de 10 a 15 microgramos, la probabilidad es muy baja, pero si por la clínica, los hallazgos en tomografía o por antecedentes del paciente sospechamos que sí puede ser insuficiencia, pues igual le pedimos el test corto y ya dependiendo de los resultados, si nos da menor de 18, pues sí se confirma que efectivamente era la insuficiencia suprarrenal y se tiene que iniciar tratamiento. Si nos da de 18 a 23, se considera que deberían utilizarse más estudios, como es el test de hipoglucemia insulínica. Más adelante lo vamos a revisar. Si este test nos da menor de 18, altamente probable de insuficiencia suprarrenal. Si nos da mayor de 18, pues vamos a excluir insuficiencia suprarrenal. Tener en cuenta que este test sí tiene contraindicaciones también. Vamos a ver que en pacientes adultos mayores, en pacientes embarazadas, en pacientes con alguna neoplasia o pacientes que tienen desnutrición severa no está recomendado por el alto riesgo que tiene. Otros test que también se pueden recomendar es el de glucagón. Si nos da menor de 20 microgramos, se confirma la probabilidad de insuficiencia suprarrenal. Si nos da mayor, pues se excluye. Y todo pues es cuestión de un algoritmo. Bueno, como les mencionaba, la determinación del cortisol pues tiene sus consideraciones especiales. Siempre los valores tienen que ser efectuados la toma de muestra entre 8 y 9 de la mañana, ya que, como les mencionaba, es el pico que tienen más alto y es cuando el resultado va a salir confiable. Y en realidad lo que realmente nos está reflejando este cortisol que estamos determinando solamente es el 10% del cortisol total. Es decir, solamente se va a ver reflejado el cortisol que está unido a proteínas. Por lo tanto, hay situaciones que nos van a alterar esto sin necesariamente que el paciente tenga que tener insuficiencia suprarrenal. Por ejemplo, cuando hay alteración en las proteínas transportadoras de cortisol, en las circunstancias en las que hay esta situación, pues se va a dar cortisol falsamente disminuido. Por ejemplo, estas proteínas transportadoras de cortisol se pueden ver disminuidas en lo que es el hipotiroidismo, en un estado séptico o en la enfermedad hepática. Entonces, para tener en cuenta esto en los pacientes y pedirles más estudios, no quedarnos solamente con el nivel de cortisol, porque aquí va a estar falsamente disminuido y vamos a pensar que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal y pues no la tiene. Cuando hay sobre todo un aumento también en la síntesis de esas proteínas transportadoras de cortisol, que puede ser cuando se usan anticonceptivos orales, cuando se está embarazada, o lo contrario, cuando hay hipertiroidismo, ya que el cortisol va a estar falsamente aumentado. Cuando el paciente, y en este caso el paciente pudiera estar con insuficiencia suprarrenal, pero como el cortisol va a estar alterado, no podemos darnos cuenta de esto. Esto es en cuanto al cortisol plasmático o sérico. También hay otra ventaja, que está lo que es la determinación del cortisol en saliva. Este es digamos que es un método accesible, porque la muestra no genera dolor, no genera incomodidad, se le puede realizar al paciente en su domicilio, y esta no se va a ver afectada, como no es transportadora de proteínas, no se va a ver alterada por la concentración de proteínas séricas. Entonces podría ser una opción a considerar. Se mencionan algunas bibliografías que puede ser hasta 100% específica, pero con una sensibilidad baja, por abajo del 50%, cuando los valores se encuentran mayores de 0.58 microgramos sobre decilitro. Esto va a excluir lo que es una insuficiencia suprarrenal, pero cuando los valores se encuentran menores a 0.18 microgramos por decilitro, pueden ser altamente predictivos de insuficiencia suprarrenal, cuando se determina el cortisol en saliva. También tenemos lo que es el cortisol libre urinario. La sensibilidad diagnóstica aproximadamente es muy baja, es como del 20%. Y algunos pacientes van a tener valores normales de cortisol libre urinario y tienen insuficiencia suprarrenal, entonces no está 100% recomendada.
Hay quienes les piden todo el escrutinio, pues, cortisol sérico, cortisol en saliva y cortisol urinario. Pero pues ya sería también mucho abusar del paciente, si no cuenta con los recursos. La determinación de ACTH o de corticotropina. Bueno, esta la podemos realizar o la debemos realizar cuando no nos queda claramente el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal o de cuál es la etiología. Cuando encontramos, por ejemplo, que la ACTH está elevada por arriba de 100 picogramos por mililitro, claramente nos va a decir que hay una insuficiencia suprarrenal primaria. Si los valores de cortisol están disminuidos, pero la ACTH está normal o ligeramente disminuida, podemos sospechar de una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. Entonces, la clave para hacer el diagnóstico entre primaria y secundaria es la ACTH. ACTH elevada y cortisol bajo nos habla de insuficiencia suprarrenal primaria, independientemente de la causa. ACTH normal o ligeramente baja y cortisol bajo nos habla de insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. Bueno, también hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Cuando, a pesar de haber la determinación de cortisol sérico y de CTH, tenemos dudas con respecto al diagnóstico del paciente y si realmente se trata de insuficiencia suprarrenal, podemos pedir lo que son las pruebas dinámicas. En la mayoría de las guías y de las bibliografías se mencionan estas 5 pruebas, en otras se mencionan 6. Ahorita vamos a ver una por una. Lo que es la hipoglucemia insulínica, el estímulo con ACTH a dosis estándar y a dosis baja, o el estímulo con la metopirona o con glucagón. La prueba con hipoglucemia insulínica, bueno, esta, lo que se pretende llevar, por ejemplo, un paciente que tiene fisiológicamente, cuando tiene niveles de hipoglucemia bajos, el cortisol se va a incrementar para tratar de compensar esta situación. Entonces, lo que se busca en estos pacientes es conseguir una glucosa por abajo de 40 miligramos sobre decilitro y que prácticamente el paciente presente síntomas de hipoglucemia. Entonces, pues no lo podemos realizar en cualquier paciente porque los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los pacientes desnutridos, tienen más riesgo de que esos efectos sean adversos e irreversibles. Entonces, nada más tenemos que tener mucho cuidado con a quién le realizamos este test. Se tienen que tomar, una vez que se lleva el paciente, se aplica insulina. La dosis de insulina va de 0.1 a 0.15 unidades por kilogramo de peso intravenosa. Se aplican a las 0 horas, que es como al ingreso, a los 30 minutos, a los 45, a los 60 y a los 90 minutos. De aquí se va a tener la determinación más alta. Si obtenemos un valor de cortisol menor de 18, a través de esta prueba vamos a establecer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y es altamente específica. Como aquí lo menciono, pues tiene una alta sensibilidad, pero pues tiene mayor cantidad de efectos adversos comparada con los otros test. Luego tenemos esta prueba, que es la prueba corta de estimulación con ACTH a dosis estándar. En esta prueba se le va a aplicar ACTH, que tiene un nombre comercial de Synacten, algo así, que es el tetracoxatide, que hay en 2 presentaciones, de 1 microgramo y de 250 microgramos. Entonces, se le va a administrar ya sea vía intramuscular o intravenosa al paciente y se van a determinar los niveles a las 0 horas, a los 30 minutos y a los 60 minutos. Si obtenemos valores de cortisol por abajo de 18 microgramos sobre decilitro, es altamente sugestiva de insuficiencia suprarrenal. Y la sensibilidad la mencionan de 97.5% y con una especificidad de 95%. La ventaja pues de esta prueba es que no es agresiva y no le genera tantos efectos adversos al paciente. Tenemos que si nos da un valor de cortisol entre 18 y 23, lo que tenemos que hacer, o bien en 6 meses, revalorar al paciente y pedirle otra vez cortisol sérico,
o volverle a repetir esta prueba, o bien la de estimulación con hipoglucemia insulínica. Entonces, esto sería una prueba como recomendada para los adultos mayores o las mujeres embarazadas. Luego tenemos la otra, la que es, digamos que esta, como la dosis de 250 microgramos es muy alta, realmente no refleja los niveles fisiológicos de cortisol. Esta es la prueba como más fisiológica, porque es lo que haría la ACTH en condiciones normales. Entonces, esta prueba le aplica 1 microgramo de ACTH, que viene igual en la misma presentación farmacológica que la SINALCEN. Y esta igual se emplea el mismo punto de corte. Por abajo de 18 microgramos sobre decilitro se establece el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal con una sensibilidad de 100% y una especificidad del 97.7%. Entonces, esta sería otra opción a considerar. Y también se hacen los mismos, las determinaciones también se realizan en el mismo momento, a los 0, a los 30 y a los 60 minutos. Otra que podemos realizar, ya es no tan frecuente como las otras, es el test de metopirona. Digamos que la metopirona es una enzima, una sustancia que ejerce acción para generar lo que es el cortisol activo. Ella digamos que actúa a través de la enzima 11-beta hidroxilasa para convertir el 11 de oxicortisol a cortisol. Y lo que va a hacer este test es determinar los valores de 11 de oxicortisol. Se hacen 3 determinaciones también. Se tiene que hacer aproximadamente cada 8 horas. Si nos da un valor por abajo de 7 microgramos por decilitro, se descarta o es poco probable que sea insuficiencia suprarrenal, pero con valores por abajo de 5 se establece también el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Tenemos también el test de glucagón, que este no se considera efectivo en pacientes diabéticos, entonces en ellos sí no deberíamos realizarlo. En ese se administra 1 miligramo de glucagón intramuscular y se toman varias determinaciones, a los 90, a los 120, a los 150, a los 180, a los 210 y a los 240 minutos. Si se encuentran determinaciones de cortisol sérico por arriba de 21.5, se establece que la glándula suprarrenal tiene una adecuada función corticoide. Entonces, se descartaría el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, pues, valores por abajo de 21.5 microgramos sobre decilitro nos pueden establecer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. También se menciona que, por ejemplo, en pacientes que tuvieron alguna cirugía de la hipófisis, si realmente es importante no determinar los niveles de cortisol posterior a la cirugía, pensando que el paciente haya desarrollado una insuficiencia suprarrenal aguda. Aquí nos menciona que, por ejemplo, si vamos a determinar los niveles de cortisol al segundo o tercer día postquirúrgico, valores de 7 microgramos se descartaría. Valores de 8 al cuarto día y valores de 6 se establecerían para el quinto día. Aquí se menciona que lo más recomendado es no realizar estos test al segundo o tercer día de que se hizo la cirugía hipoficiaria. Más bien esperarte, egresar al paciente y por lo menos que hayan pasado 2 meses, de dos meses en adelante, revalorar la función suprarrenal del paciente para que sea más específico. Entonces tenemos que una vez, si recuerdan el esquemita que les puse al principio, que pues una vez que se establece la insuficiencia suprarrenal, de acuerdo a los test, pues ya tenemos que dar el tratamiento, independientemente pues de la etiología. Ya posteriormente nos vamos a enfocar en la etiología para poder tratar la causa que está generándola. Tenemos, en fin, al final de cuentas, la finalidad del tratamiento pues es, 1, sustituir los niveles de glucocorticoides. 2, sustituir los niveles de mineralocorticoides. Y tercera función, pues sustituir los niveles de esteroides sexuales.
Aproximadamente se estima que la producción de cortisol es de 5 a 7.4 miligramos por mililitro. Entonces, si es la producción de cortisol diaria, tenemos que una dosis de 15 a 20 miligramos de corticoides, ya sea la hidrocortisona, nos va a generar lo que sería el efecto, sería el cortisol, la producción de cortisol diaria. Por lo tanto, por ejemplo, estos tablitos se muestran como las equivalentes. 20 miligramos de hidrocortisona equivalen a 4 miligramos de metilprednisolona o bien a 0.75 miligramos de dexametasona. Entonces esto nos va a servir para cuando queramos, esos equivalentes nos va a servir para cuando queramos convertir de un tratamiento a otro. Por ejemplo, que tengamos al paciente con metilprednisolona, pero lo queremos llevar a hidrocortisona, ya sea porque no haya, entonces podemos hacer la conversión de acuerdo a la dosis equivalente. Y también tenemos que, dependiendo del corticoide que le vamos a dar al paciente, es el tiempo en el que se tiene que distribuir las dosis. Esto es debido a la duración o la acción que tiene el medicamento. Por ejemplo, si le vamos a dar al paciente el glucorticoide que tiene mayor, digamos, fisiología parecida al cortisol, es la hidrocortisona. Su vida media le mencionan que es de 1 a 2 horas. Por lo tanto, la dosis que se recomienda es de 20 a 25 miligramos en la insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando nos damos cuenta que la causa es secundaria, le tenemos que dar de 15 a 20 miligramos. Y esta dosis se va a distribuir de 1 a 2 veces, de 2 a 3 veces por día. Aquí viene, por ejemplo, ya por kilogramo de peso también cómo podemos darla. Y si vemos, se va a distribuir en 3 dosis. Si el paciente pesa, por ejemplo, 85 kilos, la dosis total van a ser 20 miligramos, de los cuales, por ejemplo, 10 miligramos se le va a dar en la mañana, que puede ser a las 8 de la mañana. La siguiente dosis, que es de 7.5 miligramos, se le va a dar al mediodía, que son como las 12:30, que es lo que recomiendan para simular los niveles fisiológicos del cortisol. Y la tercera dosis se va a dar lo que son como las 4:30 de la tarde, que serían 2.5 miligramos. Y si se fijan, se empieza con la dosis más alta en la mañana, porque es cuando está el pico más alto de cortisol. El cortisol va bajando paulatinamente en el transcurso del día, entonces a mediodía va a ser la dosis un poquito más baja. Y ya por la tarde la dosis va a ser aún más baja, porque es cuando están los niveles de cortisol más bajos. Entonces, esas son las dosis en cuanto a la hidrocortisona. Si le queremos dar entonces es como el esteroide indicado de elección. Entonces, si le queremos dar dexametasona, pues podemos distribuirlo cada 24 horas. También tenemos que tener en cuenta qué fármacos está tomando el paciente. Porque si se recuerdan, hay fármacos que propician la insuficiencia suprarrenal. Entonces, si por ejemplo el paciente está tomando antipilépticos, se tiene que aumentar la dosis de hidrocortisona en este paciente. Si el paciente está tomando medicamentos antifúngicos, se valoraría o no el ajuste de dosis. Si está tomando medicamentos hormonales como estrógenos o tamoxifeno, se tiene también que aumentar la dosis de hidrocortisona. Si les mencioné que la hidrocortisona era como lo más fisiológico al cortisol, pero aún así no tiene como ese, digamos que la toma y nada más tiene un pico. Entonces, hay otras nuevas fórmulas que son como de liberación modificada o prolongada que permiten simular casi totalmente el ciclo del cortisol. Está la hidrocortisona de liberación modificada, que también se le con el nombre comercial Plenadrem, y de ahí el 5 de 20 miligramos. En por ejemplo, se libera una cantidad durante los primeros 45 minutos, que es como el pico. Y ya posteriormente se va liberando de forma prolongada en el transcurso del día. Es como si fuera el cortisol fisiológico de la glándula suprarrenal. Entonces, una vez que iniciamos el tratamiento con corticoides, tenemos que ver si realmente es importante o no monitorizar al paciente. Algunas bibliografías mencionan
que se debería realizar monitoreo por lo menos en cada consulta. Otros mencionan que es más, que de nada sirve hacer como una determinación de cortisol, que le pidas al paciente niveles de cortisol sérico y lo ves en la consulta, pues uno te va a explicar mucho realmente cómo se ha comportado su nivel de cortisol en el transcurso de toda la semana o en el transcurso del mes que tú no lo vistes. Entonces, como lo ideal aquí sería tomarle varias determinaciones de cortisol a lo largo del día, hacer como un calendario para ver si realmente sus niveles de cortisol se han estado comportando como debería ser un ciclo fisiológico. Otra manera como de monitorizar al paciente, de ver cómo son sus niveles, es de acuerdo a la sintomatología. Si el paciente está aún con déficit de glucocorticoides, pues el paciente va a estar apático, cansado, con náuseas, con anorexia, fatigado, y va a estar con hiperpigmentación de la piel por el aumento de la secreción de ACTH. Si el paciente, nos estamos yendo al sentido contrario, lo tenemos con una dosis excesiva de corticoides, pues va a manifestar estigma de síndrome de Cushing. El paciente va a empezar con obesidad, aumento de peso, aumento del apetito, puede tener estrías, puede tener mayor riesgo de osteoporosis, puede estar con insomnio, puede también tener elevación de la hipertensión y puede desencadenarle alteraciones de la glucosa, desde intolerancia a los carbohidratos hasta diabetes. Entonces también sería como una manera más clínica de monitorizar al paciente. Pero pues sí, la idea sería tomarle determinaciones seriadas de cortisol a lo largo del día y valorarlas. Y si por ejemplo vemos en un paciente, la ACTH debe estar elevada en la mañana. Y si le tomamos también niveles de ACTH al paciente y vemos que está baja o prácticamente nula, nos habla de que hay un exceso de corticoides, que por lo tanto le habrá un exceso de corticoides, pero no se está estimulando la liberación de ACTH. Entonces también sería como otra manera de determinar si realmente está bien ajustado el tratamiento. Bueno, eso es en cuanto a la sustitución de glucocorticoides. Tenemos luego la sustitución de mineralocorticoides. Eso también va a ser frecuente. Aquí como tal, se menciona que inicialmente algunos pacientes no requieren que les des tratamiento para la restitución de mineralocorticoides. Con el solo hecho de utilizar corticoides, pueden mantenerse más o menos estables y no tener manifestaciones clínicas de déficit de mineralocorticoides. Entonces, inicialmente, de primera intención, solamente damos glucocorticoides y revalorando al paciente vemos la necesidad de dar mineralocorticoides. Actualmente el único fármaco disponible es la fludrocortisona. Y la dosis de este medicamento va de 0.05 a 0.2 miligramos al día. Solamente se da una dosis y es por la mañana. Y pues aquí está la presentación. Viene de 0.10 miligramos. Otra manera que también se menciona de poder monitorizar al paciente, esto es en cuanto a los mineralocorticoides, es con la actividad de la renina plasmática. Por ejemplo, si el paciente, una vez que se le ha dado el mineralocorticoide, que es la fludrocortisona, se tiene que esperar por lo menos 15 días para empezar a monitorizar la actividad de la renina plasmática. Si la fludrocortisona está, digamos, adecuadamente, la dosis está adecuada, la renina plasmática va a estar ligeramente baja. Y si no, es inversamente proporcional. Si la fludrocortisona está alta, la renina plasmática va a estar elevada. Otro de los estudios que también se recomienda que podríamos realizar los péptidos natriuréticos auriculares. Eso se corre. Si el péptido natriurético auricular está elevado, quiere decir que la dosis de mineralocorticoides también está elevada. Es directamente proporcional. Si el péptido natriurético auricular está bajo, quiere decir que la dosis de mineralocorticoides también está baja. Otra cosa que tenemos que considerar en un paciente, vamos a verlo un poquito más adelante, en un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal aguda, ya sea por algún traumatismo, por estrés o por alguna infección, en ellos sí no se recomienda. Lo primero es tratarlo con el corticoide, hidrocortisona, a dosis altas. Y no requieren sustitución de mineralocorticoides porque
se menciona que 40 miligramos de hidrocortisona nos está dando prácticamente 0. miligramos de fluorocortisona, que es como la dosis que requeriría el paciente. Algo que también tenemos que considerar en meses, todo lo que es primavera y verano, sí se debería ajustar la dosis de fluorocortisona por lo menos un 50% arriba de la dosis que usa normalmente el paciente. ¿En qué pacientes se tiene que dar el tratamiento sustitutivo de hormonas sexuales? El 90% de las hormonas sexuales se van a producir a nivel de la glándula suprarrenal, pero sin embargo no se ven tan afectadas o presentan menos manifestaciones clínicas. Las ventajas o las funciones que tienen estos tipos de hormonas es que actúan como neuroestimuladores, modulan la actividad neuronal, modulan efectos del sistema inmune. Se ve más marcada la sintomatología en las mujeres. Entonces, por ejemplo, aquí más bien se tendría que dar el tratamiento en pacientes posmenopáusicas, que de por sí ya tienen las hormonas más disminuidas comparadas con una población joven. Todavía en pacientes jóvenes por abajo de 45 años se podría tomar a consideración la sustitución con dehidroepiandrosterona. Aquí, sobre todo, la indicación que tienen es cuando realmente tienen cambios del humor, cuando reflejan pobre bienestar, o cuando tienen alteraciones o problemas de sexualidad. Y la dosis de estas hormonas son de 25 a 50 miligramos al día. Y se tienen que ir ajustando de acuerdo a cómo vaya respondiendo el paciente. Dice que el tratamiento se tiene que dar por mínimo de 4 meses a 6 meses. Y se va monitorizando clínicamente cómo se encuentra el paciente. Hasta en algún momento este medicamento sí se puede retirar, comparado con los glucocorticoides que no se deben retirar. Algo que sí tenemos que tener en cuenta en cuanto al seguimiento de estos pacientes son la cantidad de efectos adversos que van a tener por el tratamiento que llevan. De los principales, sobre todo, y que nos confieren nosotros por los adultos mayores, pues es la osteoporosis. Con dosis arriba de 30 miligramos de hidrocortisona al día, el paciente va a tener un riesgo alto de osteoporosis. Si a eso sumamos que tenga historia familiar de osteoporosis, que tenga antecedentes de fracturas, que tenga antecedentes de desnutrición o que sean mujeres posmenopáusicas, el riesgo va a estar muy alto. Por lo tanto, en estos pacientes se tiene que considerar la densitometría ósea, por lo menos realizar una densitometría ósea cada 3 a 5 años, como forma de seguimiento. Otra de las cosas, si recuerdan, pues, el cortisol aumentaba los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, en un paciente diabético, hipertenso y con insuficiencia suprarrenal, pues también tenemos que estar muy al pendiente del perfil lipídico, realizar electrocardiogramas regularmente, monitorización de las glicemias, por el riesgo incrementado que tiene de presentar un evento adverso cardiovascular. También se asocia a eventos oculares como son las cataratas y los glaucomas. Y se menciona que es dependiente de la dosis, sobre todo con dosis altas. También otra cosa que nos pueden llegar a preguntar los pacientes, que si por estar usando corticoides se tienen o no que vacunar. Sí se recomienda la vacunación contra la influenza y contra el neumococo. ¿Y qué pasa cuando tenemos gran cantidad de efectos adversos y nosotros queremos como bajar la dosis de glucocorticoides o hasta suspender esos medicamentos porque los efectos adversos son muy altos? Bueno, eso sobre todo va a aplicar para pacientes adultos mayores que sean frágiles, en los que se tiene que tener cuidado. Dice que la dosis basal que usa el día se tiene que disminuir del 10 al 20% durante 1 a 4 semanas. Y aquí vienen, por ejemplo, las pautas. Por lo menos en 2 semanas se tiene que disminuir. Si el paciente usaba 40 miligramos de prednisona o es su equivalente a otro glucocorticoide, se tiene que disminuir de 5 a 10 miligramos al día cada 2 semanas. Si el paciente usaba 40 a 20 miligramos,
se tiene que disminuir de 5 miligramos. Tenemos que si el paciente usaba dosis más bajitas de prednisona, por ejemplo, 5 miligramos al día, pues igual también vamos a disminuirle de manera paulatina y gradual, disminuirle 0.5 miligramos cada 15 días. O podemos disminuirle 1 miligramo, por ejemplo, hoy, y en 3 días le disminuimos otro miligramo, y al siguiente día le disminuimos 0.5 miligramos. Pero nunca debemos disminuir la dosis de forma bruta y a la mitad. Se debe disminuir un 10 al 20% en 15 días. Y valorar que el paciente no presente clínica de insuficiencia suprarrenal. Se mencionan algunos estudios que se pudiera llegar a suspender el tratamiento con glucocorticoide si el paciente presenta niveles de cortisol por arriba de 10 microgramos sobre decilitro, pero quedaría muy a consideración del médico tener que valorar la capacidad de seguimiento del paciente, que el paciente esté muy identificado con su enfermedad, que sepa la sintomatología clínica, que sepa cuándo está ante una crisis adrenal aguda, que sepa cómo debe tratarse. Entonces, en esos pacientes se puede considerar retirar los glucocorticoides cuando tengan el cortisol por arriba de 10. ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que educar al paciente y a la familia. A estos pacientes se les tiene que informar todo lo que es su enfermedad, lo que comprenden, las manifestaciones clínicas y el riesgo que tienen en caso de que suspendan el medicamento de forma bruta. También tiene que explicárseles que los procesos infecciosos, que el estrés, que las cirugías, que los traumatismos pueden incrementar el déficit hormonal y generarles una crisis adrenal aguda. Entonces ellos tienen que saber cuáles son los síntomas o los datos de alarma. Ahorita vamos a ver cuando vemos la insuficiencia suprarrenal aguda, para que puedan consultar al médico. Tienen que estar capacitados en cuanto a tener en su casa o al lugar al que viajen un kit con viales de hidrocortisona y que sepan ellos mismos inyectarse en caso de que llegaran a presentar algún efecto adverso. Se menciona que en pacientes que realizan alguna actividad física moderada como trotar, nadar, no requieren como tal que se les haga un ajuste de la dosis de glucocorticoides. Y se menciona que esos pacientes se tienen que estar siguiendo por endocrinología de mínimo cada 6 a 12 meses. Bueno, aquí tenemos algunas condiciones clínicas dependiendo del medicamento. Por ejemplo, si el paciente usa glucocorticoides, pues tiene que hacer la valoración clínica, ¿no? Como en todo paciente. Se tiene que hacer el control de peso. Se tiene que buscar datos de hipercortisolismo o hipocortisolismo. Ya si vemos si tiene aumento de peso, si tiene pérdida de peso, si tiene obesidad, si tiene fatiga. Y pues cada sintomatología nos va a orientar a si está con supradosis o con infradosis. Y pues no es necesario como tal estar determinando los niveles de cortisol o ACTH. Más bien también nos podemos apoyar en la clínica y ya pues si la clínica no nos orienta mucho, pues ya podemos pedir los niveles de cortisol y ACTH. Y pues dependiendo, si nosotros sospechamos que el paciente, por ejemplo, que tiene pérdida de peso, que está fatigado, que está cansado, que tiene hipoglucemia o hipotensión, pues podemos pensar que el paciente está con dosis muy bajitas. Entonces, tenemos que considerar aumentar la dosis. Y si vemos que tiene todo lo contrario, pues tenemos que ver que el paciente está con dosis altas y tenemos que empezar a disminuir la dosis. En cuanto a los mineralocorticoides, igual. Valoración clínica del paciente. Normalmente van a referir hipotensión, básicamente, y el edema. Entonces en ellos se tiene que pedir electrolitos séricos, sodio, potasio, y tener a consideración de nosotros pedirle la actividad de la retina plasmática o el péptido natriurético auricular. E igual, dependiendo, si vemos que el paciente está con dosis muy altas o dosis bajas, vamos a actuar. En cuanto a las hormonas sexuales, estas sí no se recomiendan como de rutina, porque las manifestaciones clínicas son menos letales. Más bien se tratan de manifestaciones clínicas que alteran el bienestar y la calidad de vida de los pacientes, pero no como tal que ponen en riesgo la vida del paciente. En las mujeres sí se recomienda determinación de DHA o también androstenediona, testosterona,
y hormona transportadora de hormonas sexuales. En ellos, como ya mencionábamos, se recomendaba que si se detectaba clínica de efectos de mala calidad de vida, de pobre bienestar, pues sí se recomendaba iniciar tratamiento por 4 o 6 meses y ya ver si el paciente ya se mejoró y ver si le puede ir dando el tratamiento gradualmente. Otras cosas que debemos de considerar, pues sí, valorar la calidad de vida del paciente. Hay un cuestionario que consta de varios sitios en el que se le pregunta si se siente fatigado, si se siente cansado, si está estresado. Y ya pues de acuerdo a ello, ver si le podemos hacer ajustes en el tratamiento. El paciente tiene que llevar una pulsera o una identificación que diga insuficiencia suprarrenal o necesito glucocorticoides. Es como en caso de que se encontraran alguna emergencia, porque estos pacientes pueden llegar o estar tan mal que no puedan emitir palabra y estar solos. Entonces tienen que tener una identificación para que el médico o quien lo encuentre sepa qué hacer y cómo actuar. Otra de las cosas que también tenemos que monitorizar, pues la endometriosis por el alto riesgo de osteoporosis, sobre todo en adultos mayores, el control de factores cardiovasculares. Y cuando sospechamos de alguna enfermedad autoinmune, pues sí, pedir perfil tiroideo, pedir pruebas autoinmunes. También se recomienda, pues cuando el paciente vaya a viajar, que tenga la vacunación completa, que no viaje a lugares que sean endémicos, por ejemplo, en malaria, en dengue. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal aguda, esta como tal se conoce como crisis adrenal aguda. Esta puede ser originada por dos cosas. Puede ser como tal el debut de un paciente con insuficiencia suprarrenal, o puede ser porque realmente el paciente no esté tratado de manera adecuada. Y sí, esto constituye una urgencia médica como tal, porque la mortalidad es muy alta. Y se menciona que la insuficiencia suprarrenal aguda va a ocurrir en el debut del 50% de los pacientes que presentan insuficiencia suprarrenal. Entonces, pues sí es muy alto. Y las manifestaciones clínicas, o más bien las causas principales que se han encontrado son las infecciones, sobre todo la gastroenteritis. Luego le siguen las infecciones del tracto urinario, las infecciones o procesos pulmonares, y ya por otro lado están los CRC, los infartos, o eventos personales, por ejemplo, algún duelo, pérdida de algún familiar, o cirugías. Otros eventos que también pueden debutar es el embarazo, o algún ejercicio o alguna actividad física muy extenuante, o exposición a ayunos prolongados, o al calor excesivo. O el Ramadán, que es como una tradición, musulmana, en la que ayunan durante un mes, que es en el mes de septiembre, ayunan prácticamente lo que es de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nada más dan una comida como a las 4 de la mañana y no vuelven hasta cenar como a las 10 de la noche. Entonces pasan prácticamente hasta 15 horas sin comer. Entonces estos pacientes tienen alto riesgo de debutar con insuficiencia suprarrenal aguda. O los pacientes que trabajan pues de médicos que hacen guardias nocturnas o veladores. Y pues sí, básicamente igual el mecanismo que genera la insuficiencia suprarrenal aguda pues es un evento estresante. Ya sea cualquier evento estresante genera inflamación, sea un traumatismo, sea una cirugía, sea una infección, genera interleucinas y factores necróticos tumoral, lo que va a aumentar en un momento dado los requerimientos de cortisol. Entonces, si el paciente no está bien sustituido, pues los requerimientos de cortisol, digamos que en algún momento dado se van a agotar. Y si es un paciente que no tenía insuficiencia suprarrenal como tal diagnosticada, cuando tenga algún evento estresante, pues también igual no va a tener la manera de responder ante el estrés y va a desencadenar pues la insuficiencia suprarrenal. Y las manifestaciones clínicas pues también son un poquito más marcadas. Aquí sí pueden ir desde manifestaciones clínicas como malestar general inicialmente, hasta manifestar ya después náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, dolor torácico, mareo, sensación de desvanecimiento, síncope o hipotensión o choque, que es como el evento más grave, el choque y el deterioro neurológico.
Hay unos criterios de diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal aguda, pues datos de bajo gasto como la hipotensión, náuseas y vómito, que son dentro del criterio, tenemos el criterio A y el criterio B. Dentro del criterio A, con que tenga 2 de estos, se puede establecer el diagnóstico. El mal estado general, más hipotensión, más fiebre. Con eso podemos sospechar que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal aguda. Otros criterios pueden ser la hipercalemia, la hipoglucemia o la hiponatremia. Pero eso pues ya lo vamos a detectar clínicamente. Inicialmente, pues, un paciente con mal estado general, con choque y con datos de desorientación, es un signo de alarma evidente de una insuficiencia suprarrenal aguda. Y pues el criterio B es que esos pacientes que tengan estas manifestaciones clínicas respondan a la aplicación de glucocorticoides. Dice que para iniciar el tratamiento de este tipo de pacientes, pues sí se recomendaría de manera inicial tomar la determinación de cortisol y ACTH. Pero pues si nos enfrentamos a una situación de urgencia, y como en nuestro hospital de aquí a que salgan los laboratorios, pues el paciente se nos va a morir, pues nos iniciamos tratamiento, podemos tomar las muestras y mandarlas a procesar, pero iniciar tratamiento sin esperar el resultado por el riesgo de mortalidad que tiene el paciente. También pueden cursar con bradicardia. ¿Qué tiene que hacer en estos pacientes? Lo primero, punto número 1, si el paciente si tiene deterioro neurológico, pues protección de la vía aérea. Acceso venoso central de preferencia, si trae datos de choque. Monitoración cardíaca por el riesgo de arritmias también que tiene. Y lo que se va a hacer de primera instancia, pues canalización de una vía. Iniciar soluciones, por lo menos 1000 cc para 8 horas. Y se tiene que iniciar dosis altas de corticoides, de preferencia hidrocortisona, 100 miligramos en bolo, y ya posteriormente se deja en infusión de 200 a 300 miligramos para 24 horas en solución glucosada. O bien también se pueden pasar bolitos de 50 miligramos cada 6 horas. Los bolos de 50 miligramos se pueden pasar, por ejemplo, en pacientes que se vean más estables, que no tengan deterioro neurológico, que no sean datos de choque. En ellos se podría también considerar en bolos. Pero en pacientes chocados, con deterioro neurológico, pues como tal hidrocortisona en infusión continua. Otra de las cosas que tenemos que hacer, ya después de que le iniciamos reanimación hídrica y el medicamento corticoide, tenemos que tomar electrolitos séricos para ver que no haya hiponatremia, hipercalemia o de sobrecarga. Pues ya en base a eso, si la causa es alguna infección, pues ya vemos la necesidad de darle antibiótico. Tenemos que tratar la causa subyacente. Se debería monitorizar en cuidados intensivos. Y también prevenir el riesgo de úlceras por estrés con inhibidores de bomba de protones. Y pues igual aquí también están los equivalentes, como les mencionaba. Y cómo se deben dar. Ya lo mencioné en la presentación previa. ¿Cómo podemos? Pero lo que tenemos que hacer es evitar llegar a una insuficiencia suprarrenal aguda. Pues en los pacientes que ya se conozcan como tal portadores de insuficiencia suprarrenal aguda, tienen que conocer qué situaciones pueden precipitar la insuficiencia. Con ello se recomienda pues educar al paciente y seguimiento por el médico familiar, el médico internista y por el endocrinólogo de forma frecuente. Que carguen esas pulseritas que dicen insuficiencia suprarrenal para poder identificarlos y saber cómo actuar. Que el paciente sea capaz de administrarse hidrocortisona en caso de que lo requiera y tener en su casa disponible. Y pues aquí ya vienen, por ejemplo, esas son las causas que pueden generar una insuficiencia suprarrenal aguda. Y ya tenemos el tratamiento. Por ejemplo, en pacientes con gastroenteritis que tengan vómito, diarrea y pobre tolerancia a la viral, pues les iniciamos hidrocortisona 50 miligramos cada 12 horas. Que no se nos olvide la hidratación. Si el paciente está con datos de choque, pues iniciamos la primera hora con 1000, la segunda hora pasamos 500 y ya posteriormente podemos pasar 1000 cada 8 horas. Y considerar el ingreso hospitalario. Si no trae datos de choque, pues podemos verlo en urgencias, se le aplica su hidrocortisona y se le ajusta la dosis y ya se manda a su casa. Otra, por ejemplo, en las mujeres embarazadas tienen alto riesgo de que tengan insuficiencia suprarrenal, tienen alto riesgo de presentar una insuficiencia suprarrenal aguda.
En ella se recomienda que a partir del tercer trimestre se incremente la dosis de corticoides de un 20 a un 50%. Y en los pacientes que tienen o que usan antipilépticos, también se tiene que ajustar la dosis, aumentarla sobre todo de un 10 a un 20%. Y pues así vamos viendo en situaciones de estrés, de calor, también tenemos que, aparte de aumentar la hidro, tenemos que aumentar los mineralocorticoides porque va a haber más pérdidas. Entonces eso tiene que aumentar de un 20 a 50%. También en pacientes que viajan frecuentemente, que tienen guardias o que no tienen un ciclo circadiano adecuado, se tiene también que ajustar la dosis de hidrocortisona, sobre todo aumentarla. Ante situaciones, por ejemplo, un paciente que va a presentar algún examen importante, su tesis, o tiene algún evento estresante agudo, pues en ellos se tiene que incrementar la dosis también antes de, por ejemplo, de presentar el examen. Eso sería como estos ante procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, cuando tengamos que realizar alguna BPO, dependiendo del tipo de cirugía, es la recomendación que vamos a dar. Si es una cirugía, por ejemplo, articular, previo al procedimiento se tiene que aplicar 100 miligramos de hidrocortisona y posterior al procedimiento se tienen que aplicar en el primer día de la cirugía 50 miligramos cada 8 horas. Y ya en el segundo día se tiene que disminuir a la mitad esta dosis. Es decir, que si le vamos a aplicar 150 en 24 horas el primer día, al segundo día tenemos que aplicar 75 y así sucesivamente. Si la cirugía que se le va a hacer al paciente es una cirugía mayor como intraabdominal o cardíaca, 100 miligramos antes de que se le realice la anestesia. Después, durante el procedimiento va a continuar con una infusión de 100 a 200 miligramos. Y posteriormente, se le tiene que dejar de 100 miligramos cada 8 horas. O bien una infusión de 200 o 300 para 24 horas. Y se tiene que ir disminuyendo la dosis parcialmente hasta que el paciente también esté tolerando la vía oral. Entonces, esto nos puede servir para cuando realicemos BPOs, que es lo que tenemos que recomendar en pacientes que tengan insuficiencia suprarrenal. Hasta en pacientes que les va a realizar endoscopía, también se recomienda que se aplique 100 miligramos de hidrocortisona previa a la endoscopía. Y ya posteriormente, a la endoscopía, se tiene que dar una dosis de 200 miligramos y al siguiente día ya se puede bajar paulatinamente a 100, 50, hasta la dosis que él utilizaba, que se podrían ser 20 miligramos. Y pues aquí también es como una tablita en la que vienen las principales diferencias de cómo diferenciar una insuficiencia suprarrenal como tal, que sería como la crónica, de una crisis adrenal, que sería la insuficiencia suprarrenal aguda. Pues en la insuficiencia suprarrenal crónica, como tal, pues los síntomas van a ser menos inespecíficos, como pues el mareo, la pérdida de peso, la fatiga, el cansancio, la hipotensión, la hiperpigmentación. Y en los pacientes que tienen crisis adrenal, pues los síntomas van a ser más severos, de disnea, hipotensión, mareo, pérdida de estado de alerta, deterioro neurológico, dolor de espalda, confusión, dolor torácico. Bueno, y algo también que quizás nos puedan pedir alguna vez valoraciones de un paciente que está embarazada y que tenga insuficiencia suprarrenal, pues sí va a ocurrir. Entonces, como les mencionaba, en el tercer trimestre es cuando más se debe vigilar esta dosis. Se recomienda, por ejemplo, determinar el nivel de cortisol. Aquí se menciona que en el primer trimestre el cortisol puede estar se puede considerar normal por abajo de 11. En el segundo trimestre por abajo de 16.3 y en el tercero por arriba de 22. Serán como nuestras metas. Entonces también pues quedaría a consideración de los ginecólogos o del médico internista que lleva el seguimiento, pues determinarle cada trimestre los niveles de cortisol. Pero aquí se menciona claramente que a partir del tercer trimestre se tiene que ajustar la dosis de un 20 a un 50% de la que ya tenía el paciente. Es decir, si tomaba 20 miligramos de cortisol, de hidrocortisona, utilizaba 20 miligramos de hidrocortisona al día, se tiene que incrementar a 40 miligramos en el tercer trimestre. Y ya pues también se tiene que ver
Pues si nos preguntan que a la hora del parto, pues dependiendo si es un parto prolongado, de esos partos que duran casi 36 horas, pues se tiene que dar por lo menos 100 miligramos de hidrocortisona cada 6 a 8 horas. Y ya la dosis se va a ir reduciendo gradualmente cada 3 días hasta llegar a la dosis que tenía el paciente previo al embarazo. Y ya es todo. Entonces, con lo que nos debemos quedar es con este cuadrito. Con este como primera intención. ¿Cuánto te falta, Lolita? Ya, Que ya es la hora, ¿no? sí. Ok. Bueno, pues ya no queda tiempo para la discusión. Igual mañana la podemos hacer porque podemos hacer como la diferencia entre Cushing y Addison. ¿Mañana vas a dar coaching? No, está Dani. Pero podemos hacer como la diferenciación. Ajá. Tú quieres hacer un ejercicio, pero será mañana pasado, ¿o qué? O el viernes. Ah, el viernes. El viernes. Sí. Porque, por ejemplo, ingresó un paciente con datos de Cushing, pero al momento que ingresó por una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces podemos discutir ese caso. Ok. Ok. Bueno. Gracias, Lolita. Muy bien. Así quedamos entonces. Bye. Gracias. Bye, Lolis. Bye.